más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo, versículo 11, él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Ustedes no encuentran ahí que se menciona sacerdotes? Los sacerdotes estaban bajo el viejo pacto porque tenían que ofrecer sacrificios sobre un altar. En el nuevo pacto Jesús estableció apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros. Pero no puso sacerdotes en su iglesia. No puso ni cardenales, ni arzobispos, ni tampoco puso un papa. Ustedes pueden leer todo el Nuevo Testamento, los 27 libros que escribieron los apóstoles, y no van a encontrar nunca que se habla de que Cristo puso un papa en la iglesia o que puso sacerdotes. En el Antiguo Testamento había sacerdotes porque un sacerdote tiene que tener algo que ofrecer sobre el altar. Hebreos capítulo 8 dice el versículo 3, porque todo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios sobre el altar. ¿Para qué Dios estableció sacerdotes en el Antiguo Testamento? Para ofrecer ofrendas y sacrificios. A ver, se los voy a poner de manera muy sencilla. Antes que Cristo viniese a morir por nosotros, cuando un hijo de Dios pecaba, tenía que traer una ofrenda de un animalito al altar. Tenía que colocar sus manos sobre la cabeza del animalito. Tenía que confesar su pecado. Y así su pecado se pasaba del pecador arrepentido al animalito, que pobrecito, el animal nada había hecho, un cordero manso. Pero ahora el pobre animalito cargaba el pecado. Y como la paga del pecado es ¿qué? Muerte. El animal tenía que ¿qué? Que morir sobre el altar. Tenía que ser sacrificado y el sacerdote recogía la sangre en un tazón del animal sacrificado y llevaba esa sangre dentro del santuario, a donde estaba la ley de Dios que había sido ofendida y que demandaba la sangre del pecador. Y llevaba esa sangre y la rociaba en el santuario para hacer la expiación por el pecado. Por eso dice que todo sacerdote está establecido para ofrecer ofrendas y sacrificios sobre el altar. En el Antiguo Testamento se ofrecían sacrificios de animales, pero después de que Cristo murió, con su sangre somos perdonados. Ahora, en la Iglesia Católica hay altares porque cada vez que el sacerdote católico oficia misa, tiene que ofrecer un sacrificio sobre el altar. Por eso la misa se le llama el sacrificio de la misa. Ese es el nombre correcto para la misa, el sacrificio de la misa. Y el sacerdote ofrece una víctima sobre el altar. ¿Y cuál es la víctima? Cuando el sacerdote dice, levanta la hostia, ¿y saben lo que quiere decir la palabra hostia?
Hostia quiere decir víctima en latín, víctima. El que tiene que morir, hostia. Cuando el sacerdote ofrece la hostia, él levanta la hostia y dice, esto es mi cuerpo. Y para el católico esas palabras son muy importantes, porque en el momento en que el sacerdote dice, esto es mi cuerpo, la hostia deja de ser pan, harina, y se transforma en el cuerpo de Cristo. Y luego el sacerdote tiene que quebrar la hostia, y así está sacrificando de nuevo a Cristo. Ahí mismo en el libro de Hebreos dice que nosotros somos santificados en el versículo 10 del capítulo 10 a los Hebreos. Hebreos 10:10. En esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Cristo, versículo 12, habiéndose ofrecido una sola vez para siempre, un solo sacrificio por los pecados, se sentó a la diestra de Dios. Aquí dice que Cristo, ¿cuántas veces se ofreció? Una sola vez por nuestros pecados. Sin embargo, el sacerdote ofrece el cuerpo de Cristo muchas veces sobre el altar. Cada vez que hace misa, Cristo vuelve a morir sobre el altar. Ahora, toda esta explicación que di es para que entendamos lo que vamos a leer, porque estamos hablando del perdón. Y hoy en día nosotros no somos perdonados por la sangre de animalitos. Somos perdonados por la sangre ¿de quién? De Cristo, que fue derramada una sola vez por nosotros en la cruz del Calvario. Volvamos ahora a San Mateo en el capítulo 5 y vamos a entender qué es esto de pedir perdón. San Mateo capítulo 5 dice en el versículo 24, y ahora el Señor Jesús está hablando, Él todavía no había muerto, todavía no había dado su vida en la cruz del Calvario, y habla a aquellos que le están escuchando en el Sermón del Monte y les dice, por tanto, versículo 23, si traes tu ofrenda al altar, es decir, si vienes al santuario trayendo una ofrenda de un animalito al altar para sacrificarlo, de eso está hablando el Señor Jesús. No está hablando de traer una ofrenda de dinero, de traer una ofrenda de una donación. Está hablando de traer una ofrenda por el pecado al altar para sacrificarla. Ahora pregunto, ¿para qué trae una persona una ofrenda al altar? Exactamente, la ofrenda es para el pecado, porque la persona reconoce que ha pecado. Miren cuáles eran las instrucciones de Dios. Viene a pedir perdón por su pecado. Si ustedes van al libro de Levítico, el tercer libro de la Biblia, Levítico, y vamos a leer en el capítulo 5. Levítico capítulo 5 y versículo 5. Cuando pecare en alguna de estas cosas, confesará aquello en que pecó y para su expiación traerá a Jehová por su pecado que cometió una hembra de los rebaños, una cordera o una cabrita como ofrenda de expiación,
y el sacerdote le hará expiación por su pecado. Cuando una persona cometía un pecado, tenía que confesar su pecado que había hecho y traer una ofrenda por el pecado, un animalito, ya sea del rebaño de las ovejas o de las cabras. Y eso se llamaba ofrenda por el pecado. Y así el sacerdote hacía expiación, perdón del pecado a través de la sangre del animal. Vamos ahora de vuelta a San Mateo en el capítulo 5. Por tanto, dice el versículo 23, si traes tu ofrenda por el pecado al altar, si traes un animalito para sacrificarlo, si quieres que Dios te perdone tu pecado, mira lo que tienes que hacer. Versículo 23. Y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti. Deja allí tu ofrenda delante del altar y anda y reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Se los voy a poner en palabras más sencillas. Si tú quieres que Dios te perdone, primero tú tienes que reconciliarte con tu hermano. Si vas a presentar tu ofrenda por el pecado para que Dios te perdone tu pecado, dice Jesús, primero reconcíliate con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Deja tu ofrenda delante del altar. El altar tenía 4 cuernos, uno en cada esquina. El pecador traía su animalito y lo ataba, lo traía con una cuerda del cuello, del pescuezo, y ataba la cuerda en los cuernos del altar. Y luego colocaba sus manos arriba de la cabeza del animalito y confesaba su pecado. Pero Jesús dice, si vas a ofrecer tu ofrenda sobre el altar, pero te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda delante del altar, déjalo atado ahí en los cuernos del altar. Ve, reconcíliate primero con tu hermano y luego ven y ofrece tu ofrenda sobre el altar. ¿Tú quieres que Dios te perdone? ¿Tú quieres ser limpio de tu pecado? Primero tienes que reconciliarte con tu hermano. Pero ¿saben lo que más me impresiona de todo esto? Que dice, si allí te acuerdas, no dice que tú ofendiste a tu hermano. Dice, si ahí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti. Ve tú. No dice, espera que tu hermano te venga a pedir perdón. No. Dice, ve tú y reconcíliate con él. Si tú quieres que Dios te perdone, tú tienes que tener un espíritu perdonador y tienes que estar dispuesto a reconciliarte. Si tan solo esto aprendiéramos, qué diferentes serían nuestras relaciones en el hogar, con nuestros hijos, con nuestros seres queridos, con nuestros amigos, en nuestro trabajo, con nuestros familiares. Si tan solo pudiéramos tener esa humildad de decir, yo voy a pedir perdón, aunque yo no fui el que ofendí. Yo voy a tomar la iniciativa, porque obviamente, si la otra persona te ofendió a ti, es porque ella sentía que estaba algo mal. Sentía que tú le habías hecho algo. Quizás tú no le hiciste nada, pero si ella te ofendió, es porque ella se sentía ofendida o ultrajada. Entonces, toma tú la iniciativa, aunque tú sientes que tú no le hiciste nada, sino que ella te ofendió. Cuando hablo de ella,
No me refiero a una mujer, sino a la persona, ¿verdad? Puede ser hombre o mujer. Toma tú la iniciativa, ve y dile: vengo a pedirte perdón, vengo a que hagamos las paces. Pero no vayas a decir: mira, vengo aquí porque tú me ofendiste. No, vengo a pedirte perdón, no me siento bien estando distanciados. Quiero que hagamos las paces y vengo a pedirte perdón. Si la persona es cristiana y es sincera y reconoce también que ella se equivocó, va a decir: bueno, yo también tengo que pedirte perdón. Pero aun si la persona no reconoce, aun si la persona dice: está bien que me pidas perdón porque me ofendiste, tú le dices: sí, yo te pido perdón de todo corazón y quiero que me perdones. Si la persona reconoce su falta y pide perdón, habrás ganado un corazón. Y si no, tú cumpliste con tu parte. Tú quedas libre. Ahora ve y presenta tu ofrenda, dice el Señor Jesús. Ahora puedes venir y pedirle perdón al Señor por tus pecados si tú estás dispuesto a perdonar a los que te ofenden. ¿Y qué es el pedir perdón? ¿Qué es el arrepentirse? Si yo pido perdón de los labios para afuera pero no lo siento, es lo mismo que si no lo pidiera. Si yo simplemente pretendo estar arrepentido pero no reconozco mi falta, de nada me sirve. Tengo que pedirle al Señor que me dé un corazón dócil, un espíritu humilde. Dice la Escritura en el Salmo 51: al espíritu contrito y humillado no rechazarás tú, oh Dios. Salmo 51, versículo 17. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Para venir ante Dios tenemos que venir con un corazón contrito y humillado, ser humildes, reconocer que nos hemos equivocado. ¿Saben? Las palabras más difíciles de decir es perdón. Y a algunos les cuesta tanto que no pueden decir la palabra perdón. Te pido que me disculpes, dicen, porque no pueden decir perdóname. Si te hice algo, discúlpame. No es si te hice algo, es perdóname. Y cuando nosotros decimos perdóname, se derrumba la barrera. Porque tiene que ser demasiado duro el corazón del otro para que diga no. Cuando yo vengo con el corazón contrito y humillado a decir perdón, pero perdón de corazón. ¿Y cómo nos perdona Dios a nosotros? Dice que Dios no se acuerda más de nuestros pecados. Vamos a leer en el Salmo 103, versículo 12. Como está de lejos el oriente del occidente, así hace alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de sus hijos, así se compadece Jehová de los que le temen. Porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Como está de lejos el oriente del occidente, así pondrá Dios distancia entre nosotros y nuestros pecados.
En Isaías lo dice de esta manera el profeta, y es palabra de Dios. Esto es Isaías capítulo 43 y versículo 25. Yo, dice el Señor, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré más de tus pecados. El Señor dice que no solamente borra nuestros pecados, pero que Él no se acuerda más de ellos. Borro tus rebeliones, no me acordaré más de tus pecados. Por amor a mí mismo lo haré. Si tú y yo somos perdonados, es porque Cristo ya pagó la deuda de nuestro pecado. Si no, Dios no nos podría perdonar, porque la paga del pecado es ¿qué? Muerte. Y Cristo tuvo que morir para que tú y yo pudiéramos ser perdonados. Un versículo más, Miqueas capítulo 7. ¿Sabes dónde está Miqueas? Está un poquito antes de San Mateo. Un poquito antes de San Mateo. Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Miqueas capítulo 7. Dice el versículo 19. Miqueas 7:19. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras maldades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. ¿Qué va a hacer el Señor con nuestros pecados? Los va a sepultar, los va a echar en lo profundo de la mar. No se va a acordar más de ellos, va a poner distancia, como está de lejos el oriente del occidente. Así apartará de nosotros nuestros pecados. Alabado sea su nombre. Ahora, ¿qué hay que hacer para que Dios nos perdone? Díganme. En primer lugar, perdonar a mi hermano. Y en segundo lugar, confesar mi pecado. Primera de Juan, capítulo 1. Primera de Juan, al final de su Biblia, un poquito antes de Apocalipsis. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Noten, si andamos en luz, tenemos comunión. Ahí está diciendo, hemos hecho las paces con nuestro hermano, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Versículo 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amigo, amiga que me escuchas, no tienes que ir ante un sacerdote a confesarle tus pecados para ser perdonado. No tienes que ir ante otro hombre que también es pecador como tú y como yo a decirle lo malo que tú has hecho. Aquí dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El único que puede perdonar los pecados es ¿quién? Dios, porque Él es el único que dio su sangre para limpiarnos. Podemos venir directamente ante Cristo a confesarle nuestros pecados. Le pedimos perdón al que hemos ofendido, a nuestro hermano. Pero no tenemos que ir ante otro hombre para decirle
nuestros pecados, podemos ir directamente ante ¿quién? Ante Cristo. Salmo 32. Salmo 32. Dice el versículo 5. Mi pecado te declaré, no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones ¿a quién? A Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. ¿A quién hay que confesar nuestras iniquidades? A Dios, a Jehová, y Él es el único que puede perdonar nuestros pecados.